¿Te gustaría tener unos glúteos perfectos y que realmente mejores mucho más tu cadena posterior? Bueno, pues hoy vas a descubrir claves muy concretas que te van a hacer mejorar muchísimo tu sentadilla y que realmente mejores mucho más en el gimnasio. Así que vamos a por ello. Oye, por cierto, es posible que no lo sepas, pero hace muy poquito tiempo he sacado mi nuevo libro en formato papel. Y no solamente es un libro, sino que además viene con una formación complementaria para que realmente mejores en el gimnasio y le saques mucho más partido a cada grupo muscular. Tienes toda la información aquí abajo en la descripción, échale un ojo porque es increíble y todo mi conocimiento de todos estos años está reflejado para que tú también puedas tenerlo y para que puedas seguir mejorando y avanzando. Lo tienes aquí abajo en la descripción. Vamos a empezar por un básico de básicos, que es básicamente el trabajo de sentadilla. Voy a explicarte la técnica de sentadilla de forma profunda, con bastante detalle, con un objetivo muy sencillo. Y es básicamente que, posteriormente de todo este trabajo que voy a explicarte de la sentadilla, después seas capaz de trasladarlo a otros ejercicios de pierna. Digamos que para explicarte todo bien, voy a fundamentarme en la sentadilla, pero después se va a aplicar a todo. Se va a aplicar a la prensa de piernas, se va a aplicar a la jaca. Vamos a hacer un análisis detallado de todas las articulaciones del cuerpo para que realmente le saques mucho más partido, tanto a la sentadilla, que es lo que te voy a explicar ahora, como al resto de máquinas, ejercicios, en casa y todo, ¿vale? Digamos que desde mi punto de vista, como profesional desde hace ya mucho tiempo y después de haber dedicadome ya muchos años a la formación, a ser entrenador, a trabajar con personas de alto rendimiento, a tener un centro en Madrid, después de un montón de tiempo, te puedo decir que hay varios puntos de la sentadilla que son, digamos, como universales, que prácticamente todo el mundo vamos a tener que cumplir, ¿vale? Primero, tenemos que entender que cuando hacemos una sentadilla, un error súper común que cometemos normalmente es pensar que tenemos que colocar los pies en cuanto a la angulación de una forma en específico, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto muy de moda que muchos entrenadores digan, no, es que la sentadilla tiene que ser con las punteras mirando hacia adelante y así, perfecto. Bueno, a ver, sí y no. Esto al final es una cuestión totalmente individualizada y lo más importante es que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, que sientas realmente seguridad y puedas ejercer fuerza. Entonces, saliéndonos de modas, de lo que se dice en el CrossFit, en esto o lo otro, ¿qué consejo te daría? Pues mira, ser prácticos en realidad. Y es que al final, tanto la amplitud de las piernas como la propia colocación o la rotación de los pies va a depender de tu anatomía. ¿Por qué? Porque el hecho de que gires el pie no depende del pie, depende de tu cadera. Y esto es una cuestión puramente anatómica. Si tienes, por ejemplo, cierto tipo a nivel de fémur, cierta angulación, el acetábulo, es decir, cosas anatómicas que tenemos por aquí, pues dependiendo de cómo seas, vas a tener un stand mucho más amplio y mirando hacia el frente, un stand más cerrado y mirando hacia acá. Incluso muchas personas lo tienen de forma asimétrica y un pie gira un poquito más. No pasa nada, lo que importa al final es que te encuentres cómodo. Porque lo que marca realmente la colocación de los pies es básicamente tu anatomía, es decir, tu estructura a nivel óseo, tu movilidad, tu acetábulo, la congruencia articular que te encuentres. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a hacer las cosas prácticas, vamos a hacer las cosas bien, vamos a encontrarnos cómodos en este punto en concreto. Ahora bien, sí voy a contarte algo que es muy importante. Para ello, si me permites, voy a sentarme en el suelo para explicártelo, y es lo que llamamos el core foot. Sí que hay un punto muy importante cuando hablamos del trabajo de pierna, ¿vale? Y va a ser básicamente lo que entendemos por el core del pie. Todo el mundo, por ejemplo, entiende lo que es el core, el trabajo abdominal, de glúteos, pero muy poca gente entiende que el pie tiene también un core, ¿vale? Básicamente, el core del pie es todo aquello, todo ese conjunto de sistemas dinámicos, neuromusculares, estructurales y musculares que van a permitir que el pie se encuentre con estabilidad. Como digo, no es que sean simplemente un conjunto de músculos, sino que va a haber una relación entre factores neuromusculares, es decir, la técnica, a nivel de cuánta propiocepción tengas, cómo eres capaz de activar los músculos. Va a haber también un conjunto de estructuras pues a nivel óseo, ligamentos, etcétera, y también a nivel muscular, ¿vale? Lo que serían los músculos que tienen que ver con aguantar este arco plantar, ¿vale? Veremos después un poquito sobre ello, pero bueno, hay diferentes músculos que se van a encargar de tirar por un lado, tirar por otro y mantener, digamos, este arco a nivel plantar, ¿vale? Bueno, básicamente tenemos que entender que hay una estructura ficticia que va en forma de triángulo, desde este dedo, hasta el talón y dibuja un triángulo. ¿Cuál es el objetivo cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de pierna? Y te hablo de sentadilla, te hablo de jaca, te hablo de cualquier cosa. Va a ser mantener la estabilidad del pie. Es decir, tenemos que trabajar específicamente el arco plantar y vamos a buscar que todo este entramado en forma de triángulo que dibujamos de forma ficticia mantenga el arco del pie de forma adecuada. ¿Por qué? Porque cuando no trabajamos de forma adecuada este core del pie, lo que ocurre es que el pie se aplana, se queda chafado y en consecuencia tiende a inclinarse, tiende a esta posición.
Claro, si te fijas, simplemente el hecho de que mi pie tienda a esta posición, fíjate lo que ocurre, ya altera la rodilla, ya altera la cadera, ya altera todo en general, en la sentadilla, en la prensa, en la jaca, en todo en general. Entonces, un trabajo súper importante va a ser trabajar el core del pie, con ejercicios concretos y específicos que permitan trabajar el core del pie. Hay ejercicios súper sencillos, como por ejemplo, simplemente, empezando por una parte sencilla a nivel cognitivo, es que te pongas de pie y trates de apretar todo lo posible los dedos del pie como si quisieras hacer una garra, como si quisieras estrujar el suelo. Fíjate, lo que ocurre es que cuando yo busco apretar todo lo posible con los dedos, como si quisiéramos juntarlos con el talón, fíjate en mi arco plantar. Lo que ocurre es que se mantiene el arco plantar. Esto va a generar estabilidad en la sentadilla, en la jaca y en todo. Y este gesto, ¿vale? Es súper importante que siempre pensemos en él. Cuando estamos con la barra cargada, tenemos que buscar estabilidad desde abajo. Porque si no hay estabilidad desde abajo, es como construir un chalet en arenas movedizas. Y sí, vale, tienes el chalet, piedras, pero ¿qué va a pasar, no? Si la base no está estable. La sentadilla se construye desde abajo. Y en este caso, esta parte del core del pie va a ser súper importante. Ejercicios, como digo, como pensar simplemente en traccionar y en mantener este arco plantar, son espectaculares. Por ejemplo, algo que te quiero aconsejar cuando hagas una sentadilla es simplemente que cuando tengas la barra cargada, pienses en apretar con fuerza el dedo gordo del pie contra el suelo. Esto ya a nivel de toda la fascia plantar, a nivel de todo este entramado, va a permitir toda esta tensión. Entonces vamos a buscar ese gesto y vamos a trabajar específicamente toda esta parte de core del pie, ¿vale? Hay más ejercicios, ¿vale? Hay que trabajar peroneos, tibiales, con bandas elásticas, hay más ejercicios, pero no quiero complicarlo, quiero hacerlo práctico y sencillo. Otro ejercicio, por ejemplo, súper sencillo que te puede servir es no trabajarlo tanto de forma isométrica como te acabo de contar, sino, por ejemplo, que cojas una toalla, la pongas en el suelo y juegues a enrollarla con el pie. Eso es un trabajo dinámico de todo este arco plantar, que es lo que va a estabilizar toda la sentadilla. Noción de la sentadilla número 1, o de cualquier ejercicio. La colocación de los pies no depende tanto de los pies, ni siquiera de lo que busques activar, de esto o lo otro, sino que va a depender principalmente de tu estructura, tu anatomía, estructuras óseas, movilidad, etcétera, ¿vale? Segundo punto, el core del pie es el que estabiliza toda la posición. Al final, si no hay un buen trabajo de esta estabilización, lo que ocurre es que el pie tiende hacia adentro, la rodilla entra hacia adentro, no hay buena alineación, cuesta mucho más trabajar la sentadilla, ¿vale? Esto no significa que te vayas a lesionar por ello, no lo significa, ¿vale? Pero todos los puntos que podamos ahorrarnos para que no juguemos tanto a un juego pues que puede ser peligroso, pues mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, lesionarse realmente es algo muy complejo, es multifactorial, habría que hablar de muchos términos, ¿vale? Y no es el caso. Al final, lesionarte o que tengas un dolor depende de muchas cosas, depende de cómo estés adaptado a cierta carga, la progresión que hagas, en fin, de muchas cuestiones, ¿bien? Entonces, bueno, el core foot permite estabilizar la posición y vamos a decir que hacer la sentadilla de forma más eficiente. Esta es la cuestión y este es el punto clave principal, ¿vale? ¿Cómo tiene que ir la distribución del peso en cualquier tipo de trabajo de pierna? Tiene que ir en el medio pie, es decir, en la parte central del pie. Mucha gente, por ejemplo, empuja únicamente con los talones, incluso a veces despega la puntera del pie. Mucha gente también empuja, por ejemplo, en la prensa con la puntera del pie. Tampoco es interesante. Vamos a buscar empujar con toda la planta del pie, estabilizando la posición y haciendo un gesto de empujar con el centro del pie. Va a ser súper importante. Y por último, algo que tenemos que tener en cuenta para trabajar las piernas va a ser lo que llamamos la bisagra de cadera. La bisagra de cadera va a ser básicamente ser capaces de hacer un gesto de bisagra habiendo una buena disociación entre lo que es un movimiento lumbar, de flexión, por ejemplo, a nivel torácico, a nivel lumbar, y de flexión de cadera. Una forma súper sencilla de trabajar la bisagra de cadera va a ser coger una barra, una pica, un palo de la fregona, colocarlo con varios puntos de contacto, línea glútea, zona dorsal, en la espalda, cabeza, y trabajar un gesto de tal que así, ¿vale? Esto es la bisagra de cadera. Mucha gente, por ejemplo, cuando hace la sentadilla, baja así. No. La sentadilla también implica un trabajo de bisagra de cadera, por lo tanto hay que practicarlo. Sería el que básicamente seamos capaces de hacer un gesto tal que así, sin que haya zonas que pierden el contacto. Y esto es una cuestión cognitiva, es una cuestión propioceptiva, es una cuestión que tienes que entender, tienes que practicar y que cambia por completo el juego de la sentadilla. Oye, por cierto, si no estás suscrito a este canal, pulsa aquí abajo el botoncito de suscribirte porque comparto vídeos prácticamente cada día y aporto muchísima información en cuanto al fitness, ejercicio y gimnasio. Así que suscríbete y no te pierdas nada. Vamos a analizar paso a paso
cómo tenemos que colocar cada parte del cuerpo para trabajar las piernas, la sentadilla y, como digo, pues en la gran mayoría de ejercicios principalmente, ¿vale? Tenemos que entender que para hacer sentadillas vamos a tener que colocar la barra en un muy buen punto en el soporte. El truco principal va a estar en más o menos colocar el soporte de tal forma que la barra quede a la altura del pecho. En este caso en concreto queda muy bajito, por lo tanto subiremos un poquito el soporte para permitir en este caso que la sentadilla sea a una altura adecuada. Perfecto, esto es una muy buena altura, ¿vale? Vamos a diferenciar diferentes tipos de sentadilla. Por ejemplo, esto sería una sentadilla con barra alta. ¿Por qué? Porque está descansando en el trapecio. Si, por ejemplo, quisiera hacer una sentadilla con barra más baja, lo que haríamos sería un trabajo más tipo aquí. De tal forma que, si te fijas, quedaría descansando en la parte posterior de los deltoides, ¿vale? Puede que parezca que no hay grandes diferencias, pero las hay. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas la barra directamente en la porción superior del trapecio, lo que ocurre es que la sentadilla va a ser un trabajo mucho más vertical. Si es mucho más vertical, va a implicar que la rodilla tenga que desplazarse mucho más por delante de la puntera del pie y va a permitir menos inclinación. Es decir, va a ser un gesto mucho más vertical y la rodilla se va a adelantar mucho más por delante de la puntera del pie. Y al contrario, cuando hacemos un trabajo de sentadilla con barra baja, va a adelantarse menos la rodilla por delante y va a ser un trabajo que permita mucha más inclinación y más trabajo de cadena posterior, ¿vale? Es decir, simplemente en función de cómo coloquemos la barra y en función de cómo nos coloquemos ante esta sentadilla, ya va a cambiar por completo el patrón. Por ejemplo, una sentadilla con barra alta va a ser más dominante de cuádriceps. Quizá una sentadilla con barra más baja va a ser más dominante de cadena posterior, principalmente el glúteo, ¿vale? Simplemente por la colocación de la barra, fíjate qué importante es. La cabeza, el cuello, depende mucho del tipo de máquina y de ejercicio que estés haciendo, cómo colocarlo o cómo no colocarlo. Por ejemplo, mi consejo personal cuando hacemos la sentadilla es que se coloque lo más neutro posible, que no mires muy hacia arriba, que no mires muy hacia abajo, sino que básicamente haya una buena alineación. Bien, claro, cuando hacemos algunos ejercicios, como por ejemplo la prensa de pierna u otros, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si tú apoyas la cabeza en el respaldo, vas a quitar tensión pues a toda la musculatura a nivel de cuello, trapecio, etc. Pero cuando separas un poquito la cabeza del banco, eso permite ejercer más fuerza, ¿vale? Por ejemplo, un trabajo de prensa inclinada permite ejercer más fuerza. Entonces, dependerá mucho y sobre todo la máxima es que te encuentres cómodo y que estés a gusto con el gesto que estás haciendo. En este caso, que sepamos que cuando hacemos una sentadilla vamos a buscar que el cuello esté alineado, es decir, que hay una buena alineación entre columna cervical, columna dorsal y columna a nivel lumbar, que no haya pues un redondeo excesivo a nivel dorsal, que no haya un redondeo a nivel lumbar y por supuesto que no haya pues mucho cambio a nivel cervical. Sí que es verdad que si somos puristas hay investigación, hay evidencia científica que nos indica que hay un reflejo, se llama reflejo tónico del cuello, de hecho los bebés por ejemplo lo puedes ver muy claramente, y básicamente el reflejo tónico del cuello implica que cuando tú haces cualquier gesto de extensión y miras hacia arriba, este gesto permite mejorar un poquito la fuerza que se ejerce en ese ejercicio. Y cuando haces, por ejemplo, un gesto de flexión, por ejemplo, unas dominadas, el recogerte o el flexionar el cuello permite, de forma refleja, mejorar un poquito más la fuerza. De hecho, este reflejo se da también, por ejemplo, girando hacia los lados, en extensión, en flexión. Bueno, no es el tema de esta clase, pero que sepamos que hay un factor, que es el reflejo tónico del cuello, y es que la posición de la cabeza afecta específicamente a la fuerza que somos capaces de aplicar. ¿Cómo hacemos el descenso en una sentadilla? Básicamente, cuando hacemos un descenso, vamos a tener dos formas muy diferenciadas de hacerla. Primero, lo que llamamos hundimiento, es decir, coges la barra y simplemente te hundes hacia abajo, lo cual permite que sea un gesto mucho más vertical y bastante más dominante de rodilla. Y lo segundo sería sentarse, que es decir, empezamos buscando cierta flexión de cadera y llevando el glúteo hacia atrás, lo cual convierte este gesto en un trabajo un poquito más dominante a nivel de cadera. La rodilla no se va a adelantar tanto por delante de la puntera del pie, la verticalidad va a ser un poquito menor, vamos a inclinarnos y más trabajo de cadena posterior. Dos formas de sentarnos en la sentadilla. Una es el hundimiento, bajamos hacia abajo, nos dejamos caer, un trabajo mucho más dominante de rodilla, puedes ver que prácticamente la rodilla se mueve primero, y en segundo lugar, desplazarnos hacia atrás, un trabajo mucho más dominante de cadena posterior, con no tanta dorsiflexión, con no tanto adelantamiento por delante de la puntera del pie, ¿vale? Haz una prueba. Te invito a que te coloques con las manos en la cabeza y que trates de hacer una sentadilla sin adelantar ni un poquito. No puedes, y si lo consigues va a ser compensando. Ahora ponte recto, te vas a caer, ¿vale? Entonces es necesario y no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando por ejemplo usamos un calzado tipo de halterofilia que tiene un ligero tacón,
es básicamente para facilitar esta parte, es básicamente para permitir más dorsiflexión. ¿Por qué? Porque una sentadilla, por ejemplo, de halterofilia es una sentadilla súper vertical, porque si no la barra se cae. Entonces, claro, el tacón facilita justamente esta parte. Lo más importante va a ser que adaptemos la técnica a cómo nos encontramos más cómodos, primero sin peso, y sobre todo que nos sintamos estables. Va a ser el punto más importante. Quiero compartir contigo cómo hacer de forma adecuada el ascenso, es decir, la subida en la sentadilla. Mucha gente cuando hace la sentadilla simplemente lo que hace es un gesto tal que así. Baja y sube, ¿vale? Y piensa en subir. No es el objetivo. Si queremos involucrar todo lo posible la cadena posterior, tenemos que pensar en la subida. Cuando hemos bajado, la rodilla se ha adelantado ligeramente por delante de la puntera del pie, ¿vale? Pues vamos a buscar que la cadera vaya hacia atrás, buscando que la tibia se coloque vertical, la cadera va hacia atrás y hacia arriba. Ese es el gesto que tenemos que buscar con la cadera, a la vez que extendemos la rodilla. Evidentemente, esto que estoy diciendo es muy exagerado, ¿vale? Pero lo que buscamos es que una vez que hemos bajado, busquemos que la cadera vaya hacia atrás, que se elongue la musculatura de la parte posterior y empujemos hacia atrás y hacia arriba. Eso va a ser lo que va a hacer que mejore tu rendimiento. Buscar, pensar en colocar la tibia vertical, no en subir, fíjate, no en subir, sino en desde aquí buscar la tibia vertical, extender cadera y extender rodilla. Lo he hecho muy exagerado, repito, pero para que lo entiendas. Eso va a ser el punto importante. También, tanto en la bajada como en la subida, vamos a intentar todo lo posible que la rodilla se mantenga alineada, que haya una buena angulación con el tobillo y con la cadera. Es lo que se llama el ángulo Q. Es decir, no buscamos hacer esto, o al menos vamos a intentar evitarlo. Vamos a intentar que haya una buena alineación, ¿vale? Este valgo habría que detectar si es estático, si es dinámico, en terreno de juego, en fin, a nivel de fisioterapia y de ejercicio es algo complejo, pero simplemente por hacerlo sencillo, vamos a buscar que cuando hacemos una sentadilla mantengamos esta alineación. ¿Para qué? Para ser más eficientes, ya está. No entramos ni en términos de lesiones ni nada, ser más eficientes, ya está. Y elegiremos un tipo de sentadilla u otra en función también de nuestras palancas. Es decir, todo afecta. ¿Cuál es, por ejemplo, tu distancia en la tibia, a nivel de fémur, el torso, longitud, movilidad? Todo va a afectar. Barra alta, un trabajo un poquito más dominante de rodilla. Barra baja, un trabajo un poquito más a nivel de dominantes de cadera. Bueno, compañeros y compañeras, esto es todo lo que quería compartir contigo en el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y oye, si no estás suscrito a este canal, toca aquí abajo el botón de suscribirte. Espero que sigamos creciendo juntos y recuerda, he creado un canal secundario en el que comparto un montón de información cada día y es que cada día me leo un libro por completo y comparto un resumen con todo detalle para que sigamos creciendo, avanzando y evolucionando juntos. Así que suscríbete a este canal y además aquí abajo en la descripción tienes acceso al nuevo canal para que también te apuntes y para que también sigamos creciendo juntos. Nos vemos.